rápidamente al texto de Corintios 7 para terminar eso de la prioridad a la cosa espiritual cuando no se tiene pareja o no se tiene familia. Y nosotros insistimos, es al revés. Cuando tienes pareja o tienes familia, con más razón hay que insistir en vida espiritual y priorizarla. Hemos hablado de liderazgo y hemos hablado de que alguien tiene que hacerlo. Ya ha sido un hijo primogénito, el del medio, la mujer, alguien tiene que hacerlo. Ahora, cuando son de iglesia todos, se facilitaría, entre comillas, aunque siempre hay el rezagado o el criticón, pues que el diablo mete, por decirlo así, no es que el diablo meta la cola necesariamente, pero pues uno que es medio charro en el discipulado va a estorbar, va a hacer una crítica, un comentario negativo. Cuidado con eso, para el bien de la casa, pero el tiene que empujar al resto y lo empuja con influencia y con su ejemplo. Hemos dicho, el liderazgo no es porque yo soy el que soy el líder y yo me nombro y obedézcanme. El liderazgo es servicio y el liderazgo es ejemplo y el liderazgo es yo lo hago y al hacerlo hago influencia para que los otros lo hagan o se los pido que lo hagan, pero porque lo hago primero. Es decir, el líder en la casa es el que es el discípulo activo que hace las cosas. Y decíamos hace días, ya para terminar esto, que hay que llevar a los hijos. Un grave problema de hoy día es esa tontería de decir que ellos decidan. Mientras el hijo sea hijo de familia, quiere decir, mientras esté en el techo paterno y coma de la casa, hace lo que la familia dice. Y esto se empieza desde que el bebé está en el vientre de la madre, desde allí. Porque si se esperan a que crezca y esas cosas, ya nos partió el queso. Esa expresión no se usa. ¿El queso? Bueno, no me hagan caso. Ya nos fue mal, pues. Hay que llevar al bebé desde el vientre, y así hay que vernos como Flanders, el de los Simpson, cantándole alabanzas, leyéndole pasajes, poniéndole música clásica. Hay un mentado Peso Pluma que yo no sé cómo le gusta a la gente, y otros. No pongan porquerías, pongan cosas que cultiva, que hace una persona mejor, que desarrolla. Yo no sé por qué me enchilo, pues, pero es que me disgusta tanto ver esa pobre, bueno, no es pobre calidad, es, bueno, no veas. Ay, pero es que voy en la calle y suena, pongo el radio y suena, comerciales. Bueno, entonces el hecho es pero tendría que irme al cerro, que voy a irme esos días. Bueno, entonces el asunto es, hay que llevar a los hijos desde que nacen. Y esto significa, y aquí bueno, depende de la congregación, por supuesto, que haya la infraestructura para esa atención. Aquí lo que hacemos, dado que hemos tenido que improvisar muchas cosas y hacer muchos ajustes, es la flexibilidad. Aquí puede venir el niño pequeño, puede estar jugando, lo que sea, lo toleramos, no tenemos problema. Incluso en las alabanzas, si nosotros estamos en lo que tenemos que estar, que es la reverencia, la hacemos. Solo en el mensaje que está siendo grabado, ya ahí pedimos un poquito de cuidado por 20 minutos. Pero el caso es que hay que traerlo. Y hay que sea parte y no usarlo de excusa porque es inquieto, no voy, o porque no entiende, no voy. Fíjate que el salmista es una expresión que está en hebreo, en español no me acuerdo cómo dice. ¿De la boca? Quizás, pero en hebreo dice bien. De la boca de los que maman. En hebreo dice eso, de los que amamantas, Dios hace la alabanza, Dios fortalece la alabanza, crea la alabanza. ¿Y sabes qué estaba diciendo el poeta? Que los balbuceos, los gritos, las expresiones infantiles, Dios las toma como adoración, las toma como alabanzas en el recinto que es de adoración. Entonces, no hay pretexto para no traer a los chavillos. Ahora, cuando empieza a crecer el hijo y pasa sus etapas, pubertad, adolescencia, donde lo clásico es que son rebeldes y eso,
pues van a ser rebeldes si los papás son rebeldes. Si los papás no tienen armonía entre ellos, te juro que los hijos van a estar sin armonía, y no solo entre ellos y los padres, sino con la vida. A mí me llama muchísimo la atención que yo no tuve problemas con mis hijos adolescentes, con la cuestión esta de que es que son adolescentes y les da por mucho. No lo tuvimos. Bueno, pero no estamos hablando de nosotros. El hecho es que es una ficción que hijo adolescente problemático. No, si se le lleva desde pequeño con amor, con comunicación. Hablábamos hace rato de gente que ni siquiera habla de sexo con los hijos y ya grandes y les da miedo. Pues lo van a aprender en la calle y lo van a aprender de la peor manera, con la gente que no informa, sino deforma con esos contenidos, con esos datos. Entonces, desde casa hay que decirles los órganos sexuales, sus funciones, para qué es el sexo, cómo funciona, la responsabilidad de la vida sexual, todo eso, y no con morbo, y llamarle a las cosas por su nombre, no como el niño que llegó, mamá, ¿qué es pene? Ay, se muere la madre. ¿Por qué quieres saber? Es que me dijeron en la escuela que para que mi alma no pene. Ay, entonces, la cosa es, si me asusto por los términos, estoy mal. Y esto no es de hoy, no es por ser modernos, es desde siempre, desde que uno... Bueno, el hecho es, hay que llevar a los hijos de la mano con una pareja bien llevada entre ellos y así en consecuencia con los hijos. Ahora, el problema es, pero es que mi pareja es dispareja, no está al mismo nivel, no educa igual, lo tengo que llevar como hijo, etc. Entonces ahí la situación es, pues toma el liderazgo y llévalo tú, que seas mujer, eso no importa, llévalo tú y ponte enérgica, como Tete de hace 8 días que veíamos esta Esther. Ferita me hizo muy sabia observación. Oye, dijiste que Azuero era judío. Bueno, sí, en la calentura de estar predicando ni me fijé que era persa. No reparé en eso, pues, pero lo corregí. El caso es que hay que ser el líder y llevar a la familia y llevar a los hijos. Y a veces va a costar trabajo. A veces sí van a ponerse un poco, van a retobar, pero es donde uno se tiene que imponer. Y para mí es crucial, eres hijo de familia, comes aquí, duermes aquí, te mantengo, pues los principios, las normas en esta casa son estas, y vienes. Pero si no hay liderazgo, si no hay determinación, paterno, pues entonces, ahí es que lo va a dejar para que él decida de los peores errores que pueden suceder, de los peores errores. El conductismo, que es una escuela en la psicología, que vamos a hacerlo a un lado. Nosotros hablamos de la escritura, y la escritura dice que guíes al niño y que lo lleves de la mano, estamos diciendo que es el ejemplo y tu influencia y a empujones. Y si tú muestras que la relación con Dios vale la pena y que es divertida, decíamos eso la última vez. Si pones a Dios jetón, lejos, feo y asustado, ya lo arruinaste. Si pones a Dios divertido, juguetón, presente, claro, que hay momentos que tú te diriges a Él de un modo, pero que ves que Dios te ama y que te entiende y que puedes jugar con Él, que como papá jugamos con los hijos, de modo que Dios no juegue con uno, pues. Ahora, tú ves los evangelios en poquísimas páginas, 3,5 años de Jesús en acción, y lo ves muy puntual y muy dramático, pero ¿tú crees que sus discípulos lo hubieran seguido si no hubiera estado en el río echándose agua con ellos, empujándose, claro, o aventándole una piedrita al Pedro, o diciéndole, a ver Pedro, tráete, ahora carga piedras porque voy a convertir esas piedras en pan? Órale, ajá. Entonces, si no ves el Cristo histórico con todas sus dimensiones, estás amolado. Hay que ver al líder que al caminar con sus discípulos, por supuesto, daba instrucciones, pero también convivía con ellos. ¿O qué hacía Jesús en las fiestas? Iba a ponerse jetón. De eso estábamos hablando ahorita con él y en el camino. Ya se acerca su cumpleaños y ya le dije, hazme el favor de invitar a tus amigos pastores que se escandalizan con una copa de vino para que cuando se las pongas y no quieran me las pases a mí. Claro. ¿Ok? Así es. Entonces, el caso es... Desperdicio, no quiero.
Aquí está, pastor. Gracias. La paso de lugar y ya. Gracias. Así hemos hecho. Entonces, el caso es, presenta a Dios como es, papá. No en balde, el apóstol le dijo, esa expresión, Abba, aramea, es dice el papito, pero es más que eso. Es, Papacito. sí, así la ponen, pero es tu expresión llevada, cuates, moque, sí, es que no te da ninguna pena porque la sangre de Jesucristo, embarrada en esa bendita y espantosa cruz simultáneo, y la piedra removida, hace Dios este acercamiento brutal. ¿Quieres decir algo, mi vida? Sí. ¿Sí? Pues que yo creo que la mejor educación que se le puede dar a sus hijos para que vayan por un camino recto y justo son los límites. Así es. Gracias, corazón. Si no hay límites, no hay nada. Qué pertinente eres, gracias. Yo estaba hablando del lado positivo, enséñale a Dios, camina con Él, pero también lo importante es el lado negativo. Esto no, a esta hora no se llega, con estas gentes no se anda. Los mejores psicólogos. Claro. En la tele que yo veo puras cosas documentales bonitas. Muy bien. Que dicen que un hijo sin límites va a ser un hijo... Pues lo que vemos en la sociedad, que andan deschavetados ya desde horas. pequeñitos, porque la niña de Erika, cuando fuimos hace como 4 años y medio que fuimos a Europa, que me llevó, Sí. la niña tenía 2 años, ya la niña no tenía ningún tipo de educación ni de límites, y sigue igual. Ahorita si la mamá la lleva a una fiesta, la niña que tiene como 6 años y medio, la saca de la fiesta, y mi nieta Erika sale llorando de la fiesta. Gracias, corazón. Por eso, gracias. Es muy pertinente, como estamos diciendo desde niño, enseñarle dónde, cómo, cuándo, por qué, etcétera, y tienen que aprender. Eso nos pasaba con el nieto, le agarraba cosas y todo, y el piano de pera tiene muchos adornitos, y los replegábamos. Estas últimas veces ya se limpió, ya se pusieron sus adornitos, esto no se toca, y le da, no se toca, y el cochinito, el molcajete, está en la mesa, un adorno muy bonito, y llegó con el cochinito, no se toca, y nada más le hizo así con el dedo en la naricilla, eso es todo lo que puedes hacerle, y ya, y entendió, sí entienden, pero gracias. Una docena de veces que esté uno y no se toca y no se toca y no se toca, la repetición es el aprendizaje Claro. de lo bueno. Y insistimos, para eso, bueno, a ustedes, a mí no, pero Dios dio las nalgas porque una nalgada nunca hace daño más que las inyecciones mal puestas que les hacen bola, ¿no? Pero una nalgada... La Biblia nos dice, corrige con vara. Ahora Sí, pues. entiendo. Pero que sea una vara chiquita. Ahora entiendo. Como yo tampoco tengo, conmigo van cachetados. Sí. Yo Bueno, rompí una regla. entonces damos la vuelta a este tema y nos vamos a Corintios 8. Una Sí, Perita, dime. Un pastor decía, prefiero tener a mi niño dormido aquí en la reunión que despierto en otro lado. Así Afuera. porque algunos dicen, es que se va a dormir, es que lo preferimos dormido aquí que allá afuera. Que despierto afuera. Muy bien. No, y conmigo se duermen bien suave, no se preocupen. Y en Corintios 8 vamos a un episodio muy No, interesante. sí está bueno. Pero vamos a ampliarlo, me va a llevar varios domingos. La amplitud va a radicar en esto de que es el principio bíblico transcultural. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y vamos a verlo en todas sus aristas. Porque de lo que habla el apóstol es el famoso caso de lo moralmente indiferente o moralmente importante. Esto ya ustedes ya se lo saben re bien. Lo moralmente importante, salud, es lo que el Señor prohíbe, pone límites y dice no, ahí no hay negociación alguna, no forniques. No, Dios, déjame fornicar nada más 1 o 2, no, o sea, no forniques, ¿verdad? Bueno, pornía, que la pornía, es que en el idioma de la Biblia, bueno, en hebreo sí, en griego no, no hay que fornicación, que adulterio, que es pornía, abarca todo.
toda la inmoralidad sexual. Entonces, cuando dice Dios no, pues, ¿qué alega uno? Es no, punto. Y la mentira y otras cosas, ¿no? Pero donde Dios nos dice no, nos deja a nosotros, lo llamamos en teología sacerdocio, te deja a ti tu decisión, y como bautistas decimos, una derivación de eso es tu libertad de conciencia. Tú decides, cuando Dios no dice no a algo, tú decides cómo y hasta dónde. No, ahí están los límites. Punto. Pero hay una cláusula que no está en Corintios, pero está en Romanos. Si dudas sobre algo que a Dios no le importa, pero tú dudas, aguas. Detente en automático, porque aunque a Dios no le importaba y no te había dicho que no, al ver que dudaste, ya se convirtió en un no. Y entonces si lo haces, ay, lo haré, no lo haré, dice la Escritura, párale, porque tu duda ya lo hizo pecar. Eso es lo que hablamos, por ejemplo, con la copa de vino. Bien decíamos, tú venías muy clara diciendo, la embriaguez es pecado, sí, y en nuestro pueblo la gente no sabe beber, sí, y empiezan con una y se siguen y acaban borrachos, sí, entonces hay que tener cuidado con la copa. Por eso doy 3 criterios. Si tú no tomabas y empiezas tu discipulado, no tomes. Si no tomabas, ¿qué sentido tiene ahora de discípulo que empiezas a tomar? Ninguno. Nada más vas a gastar dinero a lo tarugo. 2, si tú tomabas y el trago te hacía daño porque no sabes poner límites y te embriagas, te mareas, te arden los cachetes, las orejas, las piernitas, 0, ya es pecado. 3, si tú tomabas antes de ser discípulo con temperancia, sin embriagarte, sin marearte, sin sentir calientito nada, o sea, digiriendo bien, sin problemas. Nada más para elevar tantito el espíritu. Ahora de discípulo pues puede seguir elevando el espíritu. Sí, levemente, que se contentito. ¿Te hacía daño el alcohol? 0 alcohol. Vamos, es el diablo. ¿No tomabas? No tienes por qué tomar, es absurdo. ¿Sabías beber? En una sociedad que no sabe beber, ¿sabías beber? Pero saber beber es muy, muy interesante porque hay quienes, yo sé, es que yo sí sé, me doy cuenta que no, es que yo sí sé controlarme. No te controlas, te pasas, ya empiezas a hablar, ya así con las heces, no sabes beber. Aquí es madurez, es responsabilidad, porque cuando digo esto, todos, es que yo sí sé beber. No es cierto. Hay medio mundo de los que dicen que saben beber que no saben, porque le siguen. Y saber beber es nada más una copa y ya. Bueno, 2 cuando el pastor que invitas no quiere, pero O 3 o 4. pero que jamás llegues al punto de sentirte chihuahua como que se movió el escenario. No, porque eso automático es pecado. Pero entonces, regresando a lo que dice Romanos, si dudas, detente. Porque si dices, dijo el Paz que puedo tomar una copa y que no es problema con Dios, pero yo no tomaba, tomaré, ya es pecado. O sea, ni le muevas. Ya para Dios en Romanos 14 dice el apóstol Pablo, tu duda se convirtió en pecado, esa acción. Detente, ni le muevas. Entonces, responsable, inteligente, maduro, la persona que aspira a ser discípulo tiene que decir, si dudo en algo que la Biblia no prohíbe, ni le muevo, porque delante de Dios es pecado, y se llama ya transgresión, porque no solo es pecado, dijiste que no Dios, pero lo hago, es transgresión. Transgresión es, pues me valió que lo hubieras prohibido, y yo les recomiendo jamás ponerse con llavecito bravo. Porque si se pone uno bravo y se quiere pasar de listo y como que te hago sonso, Dios, créanme que no lo hacemos sonso. A mí me encanta Isaías, no el yerno, sino, sí, sobre todo que no fue allá a las congregaciones raras, sino que está en su iglesia. A mí me encanta el profeta Isaías cuando dice, Dios dice, me complazco con el que tiembla en mi revelación. Casi para terminar el profeta Isaías, dice el Señor,
a mí me gusta el que tiembla como gelatina ante mi revelación, ¿sí? Porque yo juego con Dios, ¿cómo bromeo con Él? ¡Qué bárbaro! Hasta Perita dice, ay, mejor me voy a hacer para allá, te va a aventar un rayo. Porque ¿cómo juego con Él? ¿Cómo echo relajo con Dios? Pero cuando ya es como ustedes, echan un relajo conmigo bárbaro. Pero cuando el asunto va en serio, esta me dice Bader, me dice Hitler, cuando el asunto ya va en serio, ¿no sabes qué llave? O sea, le digo llave porque no es Jehová ni es llave, pero sí juego con él, le digo llavecito. Cuando ya es en serio, no. Con tu revelación, mira, como gelatina, pero se me hacen las patas así en las rodillas, o sea, porque quererse pasar de lanza con el poderoso, quererle ver la cara, quererlo majear, nunca lo voy a recomendar, porque es Así, bravo. Así. No, es bravo. Yo iba a decir algo. Aquí cuando hablas de la duda, Sí. fíjate que yo pienso que a lo mejor también tienen que ver los temperamentos. Hay temperamentos muy definidos, muy decididos, lo que saben bien, rápido qué hacer y todo. Habemos otros Sí, tú. que no es que dudemos, pero como el día que iba yo quería ir a nadar y había estado resfriada, entonces te dije, mañana te digo. Entonces abro la puerta y le digo, ¿sí iré o no iré? Como que siento frío. Y ahí estoy como aquel de la televisión que decía, lo haré, no lo haré. Pero es el ¿Y qué hice yo? el temperamento. Decidió Entonces por ti. él dijo, ya lo decidí yo, no vas. Punto. Y ya. Pero la cosa es que hay ciertos temperamentos que somos más dubitativos en la toma de una inmediata decisión. En todo no, pero en algunas inmediatas de sentido común o algo así, a veces como que lo pensamos dos veces o decimos una cosa y luego, ay, no, creo que era por este otro lado. Y ahí también pues estamos ¿Qué? a peque y peque. No, qué bueno que no lo haces. Pues es que yo... No. Pero eso no es moralmente indiferente, es cualquier tontería. Pero que mejor dudar, aventarte y detenerte. Sí. O sea, para algo moralmente indiferente, mejor dudar y detenerte, mejor toda la vida, que dudar y hacerlo para lo moralmente indiferente. ¿Sí? Para lo que Dios no prohíbe y tú dices, híjole, lo haré o no lo haré, pero a lo mejor se va a ver mal. Por ejemplo, una tontería en Torreón hace años, ir al cine, era pecado. Y no ver películas pornográficas, sino ver cualquier película. Sí, era pecado. Ver cualquier película. Con los bautistas, allá era pecado ir al cine. Pues tú para bailar. Entonces, si en aquel entonces alguien hubiera dicho, híjole, iré al cine, no voy al cine, y va, ya pecó. Y a ver Dumbo, ¿no? A ver Bambi, ya pecó. O sea, si dudó para entrar, pero qué participación tan brillante, Perita, muchas gracias. Ay, gracias. Si es cierto, lo estaba omitiendo. Es cierto, hay temperamentos para más fácil toma de decisiones, sí es cierto. A otros les cuesta más trabajo, pues qué pena, ya es parte de su genética, ya ni modo. Pero siempre sí voy a decir, en lo moralmente indiferente, dudas, detente, ni le busques no, porque sí, ahí con eso no juego. Romanos 14 dice, tu duda lo convirtió en pecado. Entonces, yo en Torreón hubiera entrado, ya te quedaste mal. Pero también dice, no te burles, que es lo que dice el capítulo 8 de aquí. No menosprecies para el que le cuesta. El 14, ¿no? Sí, pero aquí también, que es el que estamos viendo. Y viéndolo así de volada, porque ya el tiempo me está... Ajá, dice, sí, porque vamos a ampliarlo, pero el apóstol habla de lo moralmente indiferente en cuanto a comer la carne que se sacrificaba a los ídolos. Y acuérdense que ídolo no era un San Martín de Porres, una guadalupana, sino los ídolos eran estas figuras realmente feas. Grotesca no es el término porque grotesco quiere decir ridículo, pero vulgar, corriente, Diabólicos, feos. feos, porque pues, imagínate un toro con, y bueno, eran pues no sé si pornográfico sería el término, ni pero de muy mal gusto, porque ponían a la figura
con el miembro y así, entonces, pues, sí, estaba muy endemoniado el asunto, porque agarrar un animal y ponerlo de Dios o cosas por el estilo, hecho de modo así raro y feo. Nosotros tuvimos una clase donde en un análisis histórico sobre todas las cuestiones que la gente mitifica, todos los emblemas, todas las... Tiene un nombre... se me escapa en este momento, a ver si después lo recuerdo. Y analizábamos, porque es asombroso cómo esas cosas... Suena como fetiche, pero no es fetiche el nombre, pero bueno, analizábamos cómo era posible que eso atrapara y veíamos que las sociedades primitivas o modernas es lo mismo, porque el hombre es igual. Cómo las sociedades crean sus elementos míticos, porque ni siquiera me atrevo a llamarles espirituales, ¿no? sino supersticiosos, religiosos, míticos, con unos emblemas donde proyectan lo que psicológicamente buscan o anhelan o desean. Y así muchas figuras expresaban cosas muy absurdas y muy feas y las veíamos, porque existen modos de poderlas identificar, pues. No son fotos, porque pues ya eso, pero sí a través de papiros y cosas así, nos dábamos cuenta de, caray, pero ¿qué estaba esto, no? Y de ruinas de las esculturas que Armando ya las... Bueno, eran cosas muy feas, y dice el apóstol, a la gente que va y pone la carne, imagínense, no puedo describir qué tipo de carne ni cómo, pero imagínense pues, un guisado que ponen ahí en ese altar para esa deidad, y un discípulo que dice, el Señor no me lo prohíbe, se va a desperdiciar la carne. Podríamos quizás comparar, que no es lo mismo, pero podría compararse a los altares de muertos, donde ponen las calacas, las cosas católicas, y lo indígena, que es un sincretismo católico indígena, todo mezclado, y a veces cosas feas, es decir, les ponen tamalitos o así, que es pal muerto, ¿no? Entonces llega el creyente a buscar pal muerto, y agarra el tamal y se lo come. Pero es lo mismo, porque esto, como que estamos más acostumbrados, y como que no lo vemos tan mal, pero en ese entonces, de lo que les estoy hablando, pues era asqueroso. Y entonces ponerle los platillos, y que dijeran, se va a desperdiciar, es una tontería, esto no tiene, o sea, no es para esto porque ni existe, entonces me lo como. Pero había creyentes que, ¿cómo te vas a comer lo que se le hizo a esta porquería de ídolo horrible? ¿Cómo te lo vas a comer? Estás participando del culto, del culto a este diablo. ¿Cómo participas de eso? Y luego Pablo, pues todavía acá en Corinto, capítulo 10, va a decir que atrás de un ídolo hay un diablo, ¿no? Entonces, con más razón, la gente pensaba que atrás de esas esculturas horribles pues, estaban los demonios. Entonces, se le puso un taco al demonio, y ¿cómo te lo comes tú? Estás participando, eso es lo que decían, participas del servicio. Pero Pablo dice, no, porque si el creyente inteligente maduro dice, no, eso ni lo pelo, para mí no existe, lo que existe es el taco, y me lo como porque está bueno y se va a desperdiciar. Es muy maduro, ¿no? Pero hacía muchas olas. Y entonces su conclusión es, porque dice, su conciencia es débil. Flaca, dice en griego, es igual, pero más bien no estaba alimentado, ¿no? Por eso lo describe Pablo como en inanición. Por eso quizás sí vale la pena el término flaco griego, que dice, pues está sin alimento, desnutrido, en inanición, no tiene contenidos, y por eso espanta. Sí. Pero digo, a lo mejor... Viene. Que a lo mejor dudaban porque no tiene que ver con que cuando comían hacían rito. Y que por eso lo relacionaron. Exacto, sí. Es la idea, exacto. Por eso, cuando comes, participas. Exacto. Sí, gracias. ¿Qué dijiste? No, todas participan muy bien. El brit, parto el pan. Ya. Toda comida era alianza. Gracias. Toda comida era alianza. Nosotros, nuestras comidas
son en la boda, en el cumpleaños, todos estamos juntos en eso, ¿no? Para ciertas cosas, bueno, en la comida familiar también, los domingos que se reúne toda la familia, comemos juntos, qué gusto nos da, la verdad. Pero en estas culturas las comidas eran alianzas. Gracias, es una observación muy inteligente, con más razón decías, estás haciendo alianza. Pero entonces el discípulo decía, ¿cuál alianza? Yo eso ni existe, ni lo pelo, y si hay un diablo allá le saco la lengua y le hago así porque yo me como el taco, sin aliarme con nadie. Pero el apóstol advierte, cuidado, y dice en el 9, tu capacidad puede ser tropiezo para el flaco. Pero aquí, y con eso lo voy a cerrar para seguir en 15 días, acuérdense que en 8 días no hay discipulado, aunque lo voy a seguir anunciando en el chat, en 15 días, ¿por qué el flaco va a ser flaco eternamente? Claro, tiene que madurar. Hablamos de inanición, y la inanición, el flaco, es por no tener contenido, y al no tener contenido, pues entiendo que está flaco, pero si le doy contenido, Pues debe, pero aquí hay algo, y si no quiere comer, si no quiere el contenido, quiere seguir siendo flaco, ese siempre ha sido mi punto, donde choco con estos textos, de que, no, espérate, porque el flaco se va a espantar, ok, me espero, bueno, yo, lo que es esto, a Perita hace como un mes, la invitan para ir en agosto a la Primera de México a dar un tema en las femeniles. Y acepta de volada porque tiene la capacidad, es muy elástica, tiene la capacidad de estar con flacos y llevarles maicito, Gerber. Yo no. Hace ya varios meses, no es cerca, muchos meses, a alguien se le ocurrió de la primera de aquí, oye, ven un tema que saqué, y mi respuesta de facto, de volada, ni dije voy a orar, fue, ¿sabes qué? No, muchas gracias, te recomiendo mejor fulano, sutano, para que vayan y den el tema. Yo no, porque yo ya no tengo la paciencia para hablar a flacos, ya no puedo, ya me cuesta mucho trabajo. Lo que hago es no participo, o si me da la de malas y porque Yahvé me la quiso jugar y me pone en medio de una reunión de convención, cierro el pico, no lo abro para nada, estoy nada más porque no me gusta ofender al Señor. Pero en mi iglesia, la que ministro, ahí sí digo, a ver flaco, ¿cuánto tiempo va a estar flaco? Y entonces a tratar de nutrirlo, pero si no se deja y no quiere, pues ahí vienen las pugnas, pero eso lo seguiremos extendiendo en 15 días. Con eso terminamos, ¿ok? El conocimiento envanece, el amor edifica, es cierto, y es una de las cosas que voy a puntualizar en 15 días, porque sí es verdad que el poder en cualquier área, política, económica, social, deportiva, en cualquier área el poder es muy peligroso. El conocimiento también es poder. Y yo me doy cuenta, y con esto cierro, que un talón de Aquiles que tengo que estar cuidando permanentemente es esto: amar más que ver menos. Y no es fácil, pero es una lucha y seguiremos hablando de eso. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, mi amor, precioso.